Vamos a ver cuáles son los 5 puntos que Henry Kissinger asegura y pide para deben de hacer los líderes mundiales para evitar una guerra mundial. Y principalmente se enfoca en China y obviamente en los Estados Unidos. Kissinger advierte que hay un creciente antagonismo entre estos dos países y este es el principal motivo del mundo para que pudiera desembocarse en una guerra mundial, una guerra entre superpotencias. Ese es el punto 1, ser conscientes que el problema es ese. No distraerse con otras situaciones. Sí, obviamente pues hay que atender el tema Rusia, Ucrania, etcétera, pero el que está llevando a un posible conflicto mundial es ese. El punto número 2 es que hay una preocupación por dos temas principales entre China y Estados Unidos: la economía, quién la va a dominar, y obviamente la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial. Esos dos puntos, fíjense, economía e inteligencia artificial, o sea, tecnología, son los que están haciendo que la competencia sea al máximo nivel, que ya está escalando esto a otros puntos muy peligrosos. Kissinger sugiere 2 puntos, varios más, pero ahí va, uno de los principales dice: Estados Unidos y China deben de encontrar formas de evitar conflictos y establecer un equilibrio mediante 3 cosas, dice: diálogo, o sea, no perder, no romper relaciones, seguir conversando; diplomacia, ¿no? Y sobre todo la moderación de ambas partes. O sea, nada de que se calienten las cosas y que quieran escalar, que te disparo, que me disparas y empiece un problema que no pueda evitarse. Y dice respecto a Taiwán, que ese también es un tema pues obviamente muy importante, pero no el más importante, si se fijan, es tratar de ser cautelosos con el tema de Taiwán, evitar una guerra total con o por el tema de Taiwán, buscar soluciones pacíficas, soluciones estables y a largo plazo, porque pues vamos, sí, Taiwán es muy importante, pero tampoco vale una guerra mundial, una guerra potencialmente nuclear. Entonces, mejor llegar a acuerdo. Ahora, Kissinger no dice nada más como que sí, deja que todo tranquilo y ya, no, dice que hay que sí ser fuertes, pero también actuar con sabiduría. Este es un personaje que se le ha acusado toda la vida de ser un motivante, un detonante para las guerras. Se le acusa, por ejemplo, de Vietnam, ¿no? De él haber sido uno de los que asesoró para que se llegara a la guerra de Vietnam. O sea, es un personaje que tiene muchos claroscuros en su vida, ¿no? Vivió cosas tremendas. 13 familiares de él fueron asesinados, fueron eliminados por los nazis. O sea, vivió muchas cosas, ¿no? Vivió muchas cosas. Es una persona que creo yo que está más moderado que otros tiempos. Digo, tiene 100 años, ¿no? Entonces me imagino que debe estar más tranquilo. Y los mensajes que da se me hicieron interesantes. Dice lo siguiente: se debe tener un enfoque pragmático en la política exterior, sí reconociendo los intereses, pero también las limitaciones entre países, la necesidad de establecer un orden mundial que esté basado en reglas y en acuerdos mutuos. Ya no se habla de una hegemonía, de nada más yo existo y todos síganme, sino es acuerdos, es basado en reglas, ¿no? Basado pues en algo más equilibrado, ¿no? Es un tema interesante que lo diga este personaje, pero bueno, vamos a otros asuntos también importantes.